qué gusto poderlos saludar nuevamente. Oye, espero que su semana pues esté transcurriendo sin ninguna novedad y que todos estén bien, ¿verdad, mis amigos? Ahora ya tenemos más lluvias persistentes causando algunos daños, pero espero que cada uno de ustedes esté bien y que sus familias también se encuentren de esa manera. Oye, mis amigos, así lo espero yo. Bien, mis amigos, vamos a continuar platicando un poquito acerca del tema de servicio civil. Bastante extenso, ¿verdad? Bastante extenso el tema del servicio civil, pero es necesario conocerlo así para que Usted ustedes fue el tengan último revista claridad, porque ¿verdad? Para que ustedes tengan claridad, fíjate. pues, en este tema del servicio civil, ¿verdad? En este tema del servicio civil. Vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Vamos a ver entonces. Bien. Muy bien, mis amigos. ¿Me confirman si observan entonces la pantalla para continuar? Sí se observa, Lick, buenas noches. Excelente. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias. Pues bien, mis amigos, hoy vamos a platicar un poquito, pues, acerca de otros temas y generalidades de este tema del servicio civil. Por ahí les estuve a bien compartir el material 2 y 3 de este tema de servicio civil, creo que fue el domingo, espero que lo hayan podido descargar para pues, llevar siempre la secuencia del tema, ¿verdad? Como yo les indicaba al inicio del curso, Pero yo después no sí me dicto, ¿verdad? recuerdo, Ustedes, yo no mamá me dijo dicto, que chiquita. no me gusta dictar y por consiguiente es que trabajamos con este tipo de materiales, ¿verdad? Para que ustedes lleven la lectura y que vayan haciendo sus anotaciones, inclusive en este mismo material por si lo tienen impreso, que es lo ideal, ¿verdad? Que es lo ideal. Pero bien, mis amigos. Entonces, mis amigos, hoy vamos a platicar pues de algo que ya habíamos hecho referencia en alguna clase anterior, que es el punto de quiénes se encargan de administrar el servicio civil en Guatemala. En una sesión anterior ya habíamos platicado un poquito de eso y platicábamos acerca de las autoridades del servicio civil acá en nuestro país, que por un lado estaba la Junta Nacional del Servicio Civil y por otro lado la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esto lo platicamos ya, está regulado en el artículo y en 11 de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Y por ahí lo vimos nosotros hace un par de sesiones. La Junta Nacional, vimos cómo se integraba, vimos quién la nombraba, ¿verdad? Que la nombra el presidente de la República, y la Oficina Nacional, que es el órgano ejecutor, ¿verdad? El órgano que se encarga de hacer una realidad todas las decisiones que se toman en la Junta Nacional de Servicio Civil. Pues bien, un punto, mis amigos, que debe quedar bien claro es este punto, las clases de servidores. Las clases de servidores. Por ahí hemos platicado anteriormente de que tenemos dos tipos de servidores públicos, los funcionarios públicos y los empleados públicos. Los funcionarios públicos son aquellos que son designados por elección o por nombramiento, por elección o por nombramiento, ¿verdad? Y sus funciones, y sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Voy a dejar de compartir pantalla unos instantes solo para aclarar este tema del reglamento. Bueno, las leyes de carácter administrativo, así como este librito que seguramente ustedes tienen uno, está dividido en dos partes. La primera parte es la ley como tal y una segunda parte que es el reglamento, que es el reglamento donde ya empiezan nuevamente los considerandos, etcétera. Pónganle atención a eso porque todas las leyes administrativas por excelencia traen la ley y en una segunda parte el reglamento de la ley. ¿Verdad? Ya platicamos un poquito acerca de qué son los reglamentos de las leyes ordinarias, ¿verdad? Y especialmente de carácter administrativo. Pero para que ustedes lo tengan bien claro, ¿verdad? Es necesario que ustedes siempre le den una ojeadita a estos libritos que ustedes adquieren. Regularmente vienen en el mismo texto, regularmente en las librerías se los venden juntos. Cuando vayan a comprar una ley administrativa, cerciórense de eso, que venga la ley y que venga el reglamento. Si no van a tener que conseguir el reglamento por aparte, quizás en internet o en otro lado, ¿verdad? Pues bien, para que tengan claro ustedes
pues ese punto, ¿verdad? ¿Qué es la ley y qué es el reglamento? Pues bien, en el artículo 1 del reglamento, ¿verdad? Del reglamento, es decir, en la segunda parte de ese librito que ustedes tienen por ahí en sus manos, en el artículo 1 establece los servidores públicos, ¿verdad? Y establece que para los efectos de la ley de servicio civil y el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Inciso A, el funcionario público, e inciso B, el empleado público. En el inciso A, bueno, hace la referencia de que funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular, ¿verdad? En virtud de elección popular, como lo estamos viendo acá nosotros en el texto, de elección, electo, o nombramiento. Aquí lo tenemos también nosotros anotado, o nombramiento, conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia en la cual ha sido designado. Cuatro características que tienen los funcionarios públicos, ¿verdad? Ejercen mando, ejercen autoridad, ejercen competencia legal y ejercen representación de la institución a la cual han sido designados. Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos entonces a los empleados públicos, que los empleados públicos pueden ser designados por nombramiento o por contrato. Se recordarán ustedes que en la clase anterior vimos todo eso, ¿verdad? Cuándo es electo, cuándo es nombrado, cuándo es por contrato, ¿verdad? Se recuerdan que platicamos de eso. Pues los empleados públicos solo pueden ser designados por nombramiento o por contrato, ¿verdad? O por contrato, y eso lo miramos en el inciso B de ese artículo 1 del reglamento. Empleado público es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la ley de servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato. Ahí lo estamos viendo entonces. Funciones de los empleados públicos. Simple y sencillamente están subordinados a un funcionario. Están subordinados a un funcionario. Si se dan cuenta, mis amigos, entonces ahí ya nos hace pues un énfasis un poco más grande de lo que es un funcionario y de lo que es un empleado. Ya entramos a entender un poquito cómo es que son designados, porque ya platicamos de esto en sesiones anteriores, ¿verdad? Si son electos, si son nombrados, si son solo por contrato, ¿verdad? Pues es importante que tengamos claras estas definiciones, ¿verdad, mis amigos? Estos aspectos para que no nos confundamos, ¿verdad? Por aquí me pregunta Kenny Patricia, bueno, si un juez es un funcionario y un oficial de audiencia es un empleado público, ¿es correcto? Así se podría tomar, con la diferencia de que recordemos de que en el organismo judicial no se aplica la ley de servicio civil, sino que tienen su propia normativa interna, ¿verdad? Para eso está la ley, primero la ley del organismo judicial y por otro lado, pues los reglamentos que a lo interno rigen al organismo judicial por tratarse de una institución autónoma, ¿verdad? Pero para que tengan más o menos noción, sí podría considerarse así un juez, un funcionario y un oficial, un empleado. El comisario, el oficial, el notificador, todos ellos serían empleados públicos. Bien, mis amigos, continuando entonces, platicando con este tema. Surge la pregunta siempre, entonces, ¿qué pasa con los asesores? Con los famosos 029. Con los famosos 029. Bueno, pues hay algunas características que es necesario que conozcamos de este tipo de contratación para que no nos confundamos, ¿verdad? En qué es cada una de estas figuras. En el artículo 1 del reglamento encontramos un poquito acerca de esta figura de los funcionarios, perdón, de los asesores. En el último párrafo del artículo 1 del reglamento, ¿verdad? Si ustedes se enfocan ahí, establece, no se considerarán funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, ¿verdad? Pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios
por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la ley de contrataciones del Estado. Conforme a la ley de contrataciones del Estado. Si a alguien lo contratan o contratan sus servicios técnicos o profesionales bajo el amparo de la ley de contrataciones del Estado, automáticamente queda excluido del servicio civil, de la carrera administrativa. Pero para que eso se dé, para que una persona contratada por servicios técnicos o profesionales, ¿verdad?, quede siempre fuera del servicio civil, es necesario que se den algunas características que podemos ver nosotros acá en el texto. Bueno, primero, que no existe un horario. No le pueden indicar a la persona contratada por servicios técnicos o profesionales a que se presente de determinada hora a otra determinada hora, ¿verdad? Que llegue todos los días, por ejemplo, ¿verdad? Otra situación, no es obligatorio que llegue a la institución, no es obligatorio que llegue a la institución. Su trabajo lo puede hacer desde su oficina, desde su empresa, desde el lugar en que preste sus servicios técnicos o profesionales. No tiene un jefe inmediato porque no hay subordinación, ¿verdad, mis amigos? Si no hay subordinación, no tiene un jefe inmediato. Tiene, por supuesto, una persona a la cual le tiene que presentar sus informes, ¿verdad? El producto de su trabajo, el producto por el cual fue contratado. Pero no es un jefe, es su contratante. Lo otro, pues no hay una dependencia, ¿verdad? Por lo mismo que platicábamos. ¿Por qué no hay una dependencia? Porque la institución que contrata a alguien por servicios técnicos o profesionales no tiene la obligación de suministrarle ningún tipo de insumo a esta persona para que preste sus servicios. Ni computadora, ni impresora, ni escritorio, ni nada. A lo mucho, tal vez, en algún lugar en el que llegue por algún ratito, por alguna emergencia. Pero la institución no está obligada a suministrarle este tipo de insumos para poder prestar su servicio a la institución. Lo otro, la característica es que no hay un salario, lo que hay son honorarios. Presenta una factura como que fuera un servicio, ¿verdad? O un bien el que se está adquiriendo y por eso va a recibir un pago que se llama técnicamente honorarios. Y la última característica es que no tiene derecho a prestaciones, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Si no hay una dependencia, si no hay un salario, por supuesto que no va a tener derecho a prestaciones, porque lo que está prestando es un servicio técnico o profesional, ¿verdad?, bajo el amparo de la ley de contrataciones del Estado. Cuando se viola, ¿verdad?, es decir, cuando no se atiende a estas características, cuando no se atiende a estas características, automáticamente lo que se está haciendo es otorgarle a esta relación una relación administrativa. Y por lo tanto, ahí es cuando se comete uno de los grandes errores de la administración pública y del Estado en general, ¿verdad? Porque ya le está generando derechos y está simulando una contratación, está simulando una contratación administrativo, civil, ¿verdad? Pero en realidad lo que está haciendo es maquillando una relación funcional. Eso es lo que sucede y por eso es que después se dan las grandes demandas, las grandes sumas en cuestiones de indemnizaciones y prestaciones que el Estado tiene que pagar después porque se viola esto. No se atiende a estas características en los contratos de servicios técnicos y profesionales. Bueno, digo, famosamente llamado 029 porque se atiende al renglón presupuestario, pero hay otras figuras, como todos los de su grupo 18, hablando financieramente, ¿verdad? 180, 186, 188, 189, y otras figuras que se pueden dar por ahí, ¿verdad? Pero ustedes, Dios mediante, como futuros profesionales y como futuros asesores de alguna institución, pónganle atención a esto y asesoren bien, ¿verdad?, a las instituciones en las cuales estén prestando sus servicios. Dicho lo anterior, entonces es necesario también que definamos lo que es una carrera administrativa.
La carrera administrativa, mis amigos, es el derecho que tiene un servidor público de pasar a ocupar un puesto de clase o grado superior, un ascenso, un ascenso, demostrando su capacidad, su honradez e idoneidad mediante las pruebas de oposición correspondientes. Cuando se ingresa al servicio civil se tiene el derecho a optar a una plaza superior, pero para optar a esa plaza superior, usted tiene que demostrar que tiene la capacidad para optar a esa plaza. Aunque usted ya esté dentro del servicio civil, tiene que demostrar esa capacidad, le van a hacer pruebas y si derivado de esas pruebas resulta idóneo, pues le pueden dar ese ascenso, ¿verdad? Le pueden dar ese ascenso. ¿Alguna pregunta, mis amigos, o alguna duda? Yo los escucho. Todo Yo bien, Lick, gracias. tengo una duda con respecto a lo del renglón 189. Adelante, Delia. ¿Qué pasa si en ese caso les ponen más bien como requisito cuando termina un contrato, por ejemplo, de 6 meses? Les solicitan que les generen un finiquito, o sea, que la persona genere un finiquito en donde la empresa ya no tiene ninguna deuda con la persona. O sea, en ese caso todavía la persona tiene derecho a reclamar, por ejemplo, una indemnización por el tiempo que trabajó, eh, respetando el horario, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde. ¿Tiene derecho Bueno, a reclamar alguna indemnización la persona? bueno, hablando en términos de derecho administrativo, como bien les indicaba yo, si no se atendió a ninguna de estas características, es una relación funcional. Aunque haya firmado, ustedes recordarán, ustedes ya vieron derecho de trabajo 1, todo lo que firme o lo que acepte el trabajador contrario a la legislación y a los principios de carácter laboral, y en este caso administrativo, se tiene por no puestos, por principio. Es por principio. Aunque haya firmado de aceptación, se tiene por no puesto. Y eso se puede pelear, ¿verdad? Eso se puede pelear en las instancias correspondientes. Muchas gracias, Lick. Bien, por acá me pregunta, bueno, ¿qué pasa si el contrato ya tiene más de 6 años como servicios profesionales? Puede tener 10 años, 20 años, pero si se está atendiendo a todas estas características, no se va a poder reclamar una relación funcional. Si no se atiende a estas características, ahí, como les digo, ahí es cuando ya se comete el error por parte de la administración pública y puede que después se dé pues alguna reclamación por parte de la persona afectada. Pero no importa la cantidad de años, lo que importa es que se cumpla con estas características. Esto es lo que importa. Esto es lo que importa. Que se cumpla con estas características. Y una pregunta, Adelante, Joseph. con una de esas características que se cumpla, que, que no se cumpla, perdón, ya se convierte en una relación funcional. Fíjese que lo que sucede es de que con alguna de estas características que no se cumpla, si usted se da cuenta, van relacionadas una con otra. ¿Verdad? No hay horario, bueno, le ponen horario. Bueno, si le ponen horario, seguramente le van a poner la obligatoriedad de llegar a la institución, porque si no, ¿cómo van a controlar el horario? Y si llega a la institución, va a tener que irle a avisar a alguien de que está ahí presente. Y si le avisa a alguien de que está ahí presente, pues al que usted le avisa le va a tener que suministrar algo para poder prestar sus servicios. Por eso le digo, van relacionadas. Una va relacionada con la otra. Entonces, Gracias, con Lick. una que no se cumpla, prácticamente se están incumpliendo las demás. Sí, cabal. Con una que no se cumpla, se están incumpliendo con las demás. Entonces, eso ya convierte la relación administrativo-mercantil o civil, si se quiere, en una relación funcional. Una relación funcional. Por acá, Edgar Besa me preguntaba también algo, ya está también resuelto en la misma pregunta que hacía Joseph. Bien, mis amigos, continuemos entonces platicando
de este tema, ¿verdad? Platicando de este tema. Por cierto, por ahí, por aporte personal, hace muchos años este servidor de ustedes desarrolló su tesis para graduarse de grado respecto a este tema, al fraude de ley y los contratos de servicio técnico profesionales del Estado. Por ahí tuvimos la oportunidad de desarrollar un poquito más este tema. Pues bien, mis amigos, vamos a platicar ahora acerca del procedimiento por oposición, es decir, del procedimiento que hay que cumplir para que una persona pueda ingresar al servicio civil mediante el procedimiento por oposición. Se recordarán ustedes que en la sesión anterior platicamos un poquito acerca de cuáles eran los sistemas de ingreso, que estaba el libre, estaba por oposición y uno mixto. Vamos a platicar entonces de ese sistema por oposición. ¿Cuáles son los pasos que hay que cumplir para poder ingresar al servicio civil y que se nos considere un funcionario o un empleado público? Pues bueno, vámonos entonces al artículo 45 de la Ley de Servicio Civil. 45 de la Ley de Servicio Civil. Bueno, lo primero que hay que cumplir es una convocatoria. Es una convocatoria. Esta convocatoria, mis amigos, debe llevar lugar y fecha, ¿verdad? Debe convocar a los interesados, que los interesados puede ser cualquier persona que cumpla con el perfil, ¿verdad? Establece los requisitos y aparte de ello fija día, hora y lugar para la práctica de los exámenes. Eso lo encontramos en el artículo 45 de la ley. Márquenlo por ahí, número 1, ¿verdad? Paso número 1 del procedimiento por oposición, el artículo 45 de la ley. Y ahí nos establece, artículo 45, solicitud de admisión y convocatoria. En el primer párrafo nos establece la admisión o exámenes es libre para todas las personas que llenen los requisitos. ¿Verdad? En el tercer párrafo nos establece que la convocatoria debe ser hecha con 15 días de anticipación por lo menos a la fecha señalada por la oficina para el examen. Es decir, 15 días de anticipación a la fecha señalada para los exámenes se debe de publicar la convocatoria, ¿verdad? Y en el siguiente párrafo nos establece que en todo caso se debe publicar en el diario oficial y en otro diario de los de mayor circulación en el país. Esta es la convocatoria. Es un escrito sencillo. Yo creo que en algún momento hemos visto nosotros alguna convocatoria para alguna institución, regularmente en el caso de las instituciones autónomas, porque para servicio civil cuesta un poco que salgan esas convocatorias, pero se debe realizar estos llamados, ¿verdad? Para que los interesados se presenten a realizar sus exámenes. El segundo paso del procedimiento por oposición es la evaluación, los exámenes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 42 y 43 de la ley. Entonces nos vamos un poquito atrás, ¿verdad? Nos vamos un poquito atrás en el artículo 42, en el numeral 3, ¿verdad? En el numeral 3 establece que se debe demostrar la idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que establezca esta ley y sus reglamentos. Y en el artículo 43 establece, ¿verdad? Autoridad y sistemas de exámenes. Corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil la organización, convocatoria, dirección y ejecución de las pruebas de ingreso y ascenso de conformidad con esta ley y sus reglamentos. Como les decía anteriormente, este procedimiento es para ingresar por primera vez o para ascender, ¿verdad? Para ascender, para que se cumpla con esa carrera administrativa, lo que acabamos de platicar, ¿verdad, mis amigos? Lo que acabamos de platicar. En el tercer y último párrafo del artículo 43 establece que las pruebas deben ser de libre oposición y tienen por objeto determinar la capacidad, la aptitud y la habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del puesto de que se trata. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos, que demuestran las pruebas: capacidad, honradez, idoneidad y experiencia. Ese sería el paso número 2,
en los artículos 42 y 43. Bueno, ya tenemos la convocatoria, ya nos dijeron que ya nos examinamos, ya nos examinamos. ¿Qué pasa entonces con el resultado de esas evaluaciones? Bueno, del resultado de esas evaluaciones se van a declarar a los candidatos elegibles. Eso lo encontramos regulado en el artículo 46. El artículo 46, ahí marquémoslo como paso 3, candidatos elegibles. Para ser declarado elegible, el candidato debe obtener una calificación mínima de 75 puntos. En la escala de 1 a 100, ¿verdad? Como promedio en las distintas pruebas a que se someta. Si obtuvo 74.8, 74.9, no es elegible. Debe tener 75 puntos como mínimo. ¿Está? Como mínimo, 75 puntos. Si obtiene más de 75 puntos, automáticamente pasa al listado de elegibles. Pasa al listado de elegibles. Bueno, pero esto, ¿verdad? La evaluación y la declaración de candidatos lo hace la institución. ¿Cómo le hago yo si estoy participando en un concurso de oposición para saber si soy elegible o no? La institución tiene la obligación de notificar, este es el paso número 4, de notificar los resultados a cada uno de los postulantes. Eso lo encontramos en el artículo 47. Notificación de resultados de los exámenes. Y ahí nos establece la calificación de los exámenes y el establecimiento de los registros respectivos se harán dentro del término máximo de 60 días siguientes a su finalización. Cada uno de los candidatos examinados será notificado de la calificación obtenida por él y en su caso del lugar que le corresponda en el registro respectivo. Bueno, le van a notificar entonces cuál es su resultado. Por ejemplo, que su resultado haya sido de 99 puntos y le van a indicar si usted está en primero, en segundo, en tercero, en cuarto lugar en este listado de candidatos elegibles. Y eso lo encontramos en el artículo 47. Está en el artículo 47. Si usted no está de acuerdo con esa calificación, puede pedir una revisión. Está regulado también ahí en el artículo 47, ¿verdad? Pues bien, ya sabiendo cuáles son los resultados y ya notificados los resultados, la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? La entidad nominadora tiene la obligación de establecer registros. Esto lo encontramos en el artículo 48 de la ley. Establecimiento de los registros. Y en el tercer párrafo de este artículo 48 nos indica que el periodo de vigencia de los registros será determinado por el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil en la fecha de su implantación y su vigencia no será menor de 6 meses ni mayor de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este listado de candidatos elegibles que ya fue notificado va a tener una vigencia de 6 meses a 2 años. Es decir, que de ese listado de candidatos elegibles se podrá, ¿verdad? Se podrá como que echar mano por parte de la Oficina de Servicio Civil para futuros procesos que se den dentro de ese periodo de tiempo, dentro de los 6 o de los 2 años. Es decir, que dentro de 6 meses y 2 años no será necesario realizar nuevamente este procedimiento para un puesto de similar categoría como el que se está sacando oposición acá. Ya no se va a realizar porque ya se tiene un candidato de elegibles. Entonces solo se va a echar mano a ese candidato de elegibles para seleccionar a una nueva persona para un nuevo puesto, ¿verdad? De similares características. De similares características. Bien. Luego entonces de que ya fueron notificados los resultados, de que ya se establecieron los registros, se debe dar el siguiente paso, que es el nombramiento de la persona seleccionada para ocupar ese puesto en el servicio civil. Y eso lo encontramos en el artículo 49 y 50 de la ley. 49 y 50 de la ley. Primeramente, el artículo 49 nos establece vacantes y certificación de elegibles.
Para llenar cualquier vacante que se produzca en el servicio por oposición, la autoridad nominadora debe requerir a la Oficina Nacional de Servicio Civil una nómina de todos los candidatos elegibles. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí, en la forma prescrita en el reglamento respectivo. Y en el artículo 50, ¿verdad? Que nos establece la selección de candidatos. La autoridad nominadora debe escoger al nuevo servidor entre la nómina de candidatos elegibles que le presente el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Dentro del periodo señalado en el reglamento. ¿Va? Entonces, mis amigos, ya se tienen los resultados de las evaluaciones, ya se establecieron los registros, es decir, la lista de candidatos elegibles. Entonces, de esa lista de candidatos elegibles, se hace el nombramiento del nuevo servidor público. ¿Quién hace ese nombramiento? La autoridad nominadora. La autoridad nominadora, es decir, quien está requiriendo que se ocupe un puesto dentro del servicio civil, ¿verdad? Se le informa a la persona que se ha seleccionado, ¿verdad? Que se ha designado, y algo muy importante que hay que señalar acá, con el nombramiento no inicia la relación funcional. Ya lo habíamos platicado más o menos en una sesión anterior. Con el nombramiento no se inicia la relación funcional. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que se inicie la relación funcional? Pues tenemos que seguir con pasos antes de que ya se ingrese al servicio civil. El siguiente paso es el paso número 7, que es la juramentación. La juramentación, mis amigos, es un acto solemne que debe de realizar el servidor público, ¿verdad? Jurando fidelidad a la Constitución, ¿verdad? Y esto lo encontramos en dos artículos distintos. Primero, el 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también en el 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Entonces, aclarando, 154 de la Constitución y 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Y en el artículo 154 de la Constitución, en el último párrafo, pues establece: la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Importantísimo eso, mis amigos. Todas las personas que ocupan un puesto dentro del servicio civil han prestado ese juramento a la Constitución. A la Constitución. Luego de ello, mis amigos, pues nos vamos al paso número 8, que es la toma de posesión. Ahí ya se presenta el servidor o la persona seleccionada a la institución y todo. Se presenta el lugar en el cual va a prestar su servicio. Hace su juramento a la Constitución, ¿verdad? Y se le da posesión del cargo. Esto está en el artículo 35 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. En el artículo 35 nos establece fechas de toma de posesión del puesto. La toma de posesión del puesto deberá efectuarse los días 1 o 16 de cada mes. Y en el caso de que las fechas citadas sean inhábiles, cuando se trata de ascensos, se tomará el día inmediato hábil anterior, y cuando se trata de primer ingreso, el día inmediato hábil posterior. Importante eso, mis amigos. A partir de ese momento es cuando ya se inicia la relación funcional, con la toma de posesión del cargo. Con la toma de posesión del cargo. ¿Verdad? Y bueno, después hay un aspecto ahí importante, que es el tema del periodo de prueba, que está regulado en el artículo 54 de la ley, que establece que para el caso de primeros ingresos es un periodo de 6 meses, y para el caso de ascensos es un periodo de 3 meses, ¿verdad? 3 meses. Si tiene un horario específico los nombramientos, es decir, las tomas de posiciones, bueno, tiene que ser dentro del horario hábil, ¿verdad? De trabajo de las instituciones. Si es de 8 a 4, pues tendrá que ser dentro de ese periodo. Si es de 9 a 5, que es como está la mayoría ahora, pues tendrá que ser dentro de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. Después del periodo de prueba,
el servidor público puede ser removido o confirmado en el cargo. Regularmente son confirmados, ¿verdad? Regularmente son confirmados. Pues bien, más o menos esos son los pasos para un procedimiento de oposición. Para un procedimiento de oposición. Pero vamos a platicar también, mis amigos, y quiero que ahora nos ubiquemos en el tercer folletito, digamos, o en la tercera parte de este tema del servicio civil. Bueno, ya está la persona dentro del servicio civil, pero eso no quiere decir de que vaya a estar ahí de una manera perpetua. Se pueden dar errores, se pueden dar algunas circunstancias que de alguna manera afecten la relación funcional que existe entre el servidor público y la institución. Y ahí hablamos entonces del caso de las sanciones y los despidos que se pueden dar dentro del servicio civil, es decir, los motivos que al final pueden dar causa a que a una persona se le expulse del servicio civil. Estas figuras las encontramos en el artículo 80 del reglamento de la ley de servicio civil, ¿verdad? 80 del reglamento. Y ahí nos establece régimen disciplinario. 80 del reglamento, mis amigos. Régimen disciplinario, ¿verdad? Y nos establece que el procedimiento de sanciones y despido para los efectos de los estipulados de esta ley se establece, bueno, número 1, tenemos la amonestación verbal, número 2, la amonestación escrita, y número 3, la suspensión en el trabajo sin goce de salario. Y número 4, el despido. El número 4, el despido. La número 1, que es la amonestación verbal, mis amigos, se da, ¿verdad? Primero, la primera característica es de que no termina la relación funcional, no se expulsa a la persona del servicio civil, ¿verdad? ¿Quién impone esta sanción? El jefe inmediato del servidor público. El motivo para la imposición de esta sanción es haber incurrido en una falta leve de poca trascendencia. Llegar tarde, por ejemplo, ¿verdad? Llegar tarde, por ejemplo, puede ser. ¿Cómo se documenta la amonestación verbal? Bueno, la amonestación se hace en privado, ¿verdad? Y se toma nota de esa amonestación. Curioso, ¿va? Porque a pesar de que es verbal, hay que tomar nota, ¿verdad? A pesar de que es verbal, hay que tomar nota de esa amonestación. Se deja constancia de esa amonestación. Como les digo, la amonestación verbal se da cuando se ha incurrido en una falta leve o de poca trascendencia. La amonestación escrita, ¿verdad? De igual manera, no termina la relación funcional. La impone de igual manera el jefe inmediato, ¿verdad? El motivo, ¿verdad? El motivo es lo que cambia, porque acá sí es cuando se comete una falta de mediana trascendencia o se acumulan dos amonestaciones verbales en un mismo mes calendario, dentro de un mismo mes calendario. ¿Verdad? Dos amonestaciones verbales en un mismo mes calendario. ¿Cómo se documenta esta amonestación escrita? De igual manera, en privado y por escrito. Es decir, se llama al servidor público a la oficina del jefe inmediato y ahí se le hace ver el motivo por el cual se le está haciendo pues acreedor a esa amonestación escrita. ¿Verdad? Se le hace ver el motivo, la falta que tuvo, ¿verdad? Para hacerse acreedor a este tipo de sanción. Siguiendo entonces con este tema del régimen disciplinario, la siguiente pues es la suspensión en el trabajo sin goce de salario. Primero, no termina la relación funcional tampoco. No termina la relación funcional. ¿Quién impone esta sanción? La máxima autoridad de la institución. Ahí ya no es el jefe inmediato, ya es la máxima autoridad de la institución. Dícese junta directiva, consejo, etcétera, ¿verdad? La máxima autoridad de la institución. El motivo, ¿verdad?, para imponer este tipo de sanción es una falta de cierta gravedad o de mucha trascendencia, ¿verdad? Una falta de cierta gravedad o de mucha trascendencia. ¿Y cómo se documenta esta sanción? A través de una resolución administrativa. Aquí es distinto, ¿verdad, mis amigos? Aquí es distinto. Ya hay que cumplir con cierto procedimiento
que como resultado va a obtener una resolución administrativa en la cual se va a determinar que se le impone esta sanción de suspensión en el trabajo sin goce de salario al servidor público. Al servidor público. Al servidor público. Si se dan cuenta, entonces van en aumento, ¿verdad? La amonestación verbal, una falta de leve o poca trascendencia. La amonestación escrita ya es una falta de mediana trascendencia o la acumulación de dos amonestaciones verbales. Y la tercera, que es la suspensión, es una falta de cierta gravedad, ¿verdad? O mucha trascendencia. Y cambia la forma en la cual se impone, ¿verdad? La amonestación verbal y la escrita se imponen o se documentan en privado y por escrito, mientras que la suspensión de trabajo es a través de una resolución administrativa. Ahora bien, hay algunas causales reguladas en la ley, ¿verdad? Específicamente en el artículo 76, que cuando un servidor público incurre en alguna de esas causales, sí puede ser sancionado de una manera tal que puede ser expulsado del servicio civil. Y se da entonces esta figura del despido. El despido, si se dan cuenta, mis amigos, sí termina con la relación funcional. Como les digo, esto se parece mucho a derecho de trabajo, ¿verdad? Ustedes que ya ustedes vieron un poquito de eso en su semestre anterior, ¿verdad? El tema de las faltas, de las amonestaciones, etcétera. Es de igual manera acá en el servicio civil. El despido sí termina la relación funcional. ¿Quién impone el despido? La autoridad nominadora, es decir, la autoridad que nombró al inicio al servidor público. La autoridad que seleccionó, que designó a esa persona, esa misma autoridad es la que impone esa sanción del despido. El motivo de despedir a alguien, como les digo, es cuando alguien incurre en alguna de las causales establecidas en el artículo 76. Únicamente por esas causales. No puede haber otra. Únicamente por esas causales. Si es otra causal, seguramente no va a ser despido, va a ser una suspensión sin goce de salario o alguna amonestación escrita o verbal. Pero si incurre en alguna de las causales establecidas en el artículo 76, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se puede dar este procedimiento de despido. ¿Cómo se documenta este procedimiento de despido? A través de un acta de destitución. Así como tomó posesión a través de un acta, también se documenta su expulsión del servicio civil a través de un acta de destitución. ¿Alguna duda, mis amigos, o preguntas? Yo los escucho. Buenas noches, licenciado y compañeros, mucho gusto nuevamente. En este sentido, licenciado, me llama la atención porque eh, he presenciado casos y he redactado, por eso le hacía la pregunta de, primero, ¿verdad?, del horario estipulado. En el caso del magisterio, allá estipulan entre una, por ejemplo, si es en la tarde, en cualquier horario, mañana, tarde o noche, la primera media hora de la jornada. Y cuando se da la entrega, cuando se da la baja, por así decirlo, ya que es jubilación o cuestiones así, es la última media hora de la jornada laboral. Y aquí, bueno, es lo que he experimentado en el sector público, ¿verdad? Y en el caso de despidos, sí son situaciones bastante complejas, ¿verdad? Usted ya habrá conocido muchas de esas. Yo experimenté una también con un compañero donde hubo una situación ya judicial propiamente, ya hubo persecución penal y el despido de él fue inmediato. Entonces, son cuestiones que en algún momento dicen los trabajadores. Yo estoy hablando en este sentido, poniendo como ejemplo los 011, ¿verdad? Dicen, no, que no los pueden despedir, que no sé qué bien. Si la falta es eminentemente grave, proceden automático, ¿verdad? De lo contrario, pues se va elaborando ahí el expediente administrativo de faltas de esta forma. Esto es para compartirle un poquito a los compañeros sobre la experiencia. Yo sé que algunos trabajan aquí también en el sector público y lo conocen. Gracias, Lick.
Muchas gracias, mi estimado Ángel. Y es correcto, de esta manera se va documentando. Como les digo, si de verdad la falta es una causal de las establecidas en el artículo 76 y es de las más graves, como bien lo acaba de exponer ahí Ángel, pues se puede dar el despido de manera inmediata, ¿verdad? De manera inmediata. Por supuesto que cumpliendo siempre con el procedimiento, porque si no se cumple con el procedimiento, se puede dar lugar a apelar, digamos, esa, eh, esa decisión y se puede restituir a la persona en el servicio civil. El procedimiento del despido es un poco complejo, lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿verdad? Lo vamos a ver en la próxima sesión. Aquí solo vimos estas generalidades, pero para que ustedes ya tengan esa noción de primero, ¿verdad? De cuál es el procedimiento para ingresar al servicio civil por oposición, ¿verdad? Que fue lo que vimos anteriormente, y cómo se puede uno, ¿verdad? Cómo se puede uno hacer acreedor a amonestaciones, ¿verdad? A sanciones y cómo puede ser uno también expulsado del servicio civil, ¿verdad? Del servicio civil. Como les digo, en la próxima sesión sí vamos a ver el procedimiento detallado del despido, cada uno de los pasos que hay que cumplir para que el despido sea también de carácter legal, ¿verdad? De carácter legal. Bueno, ya son las, ¿qué? 7 menos 1 minuto. Mis amigos, yo los dejo entonces por acá. Espero verlos en la próxima sesión y que su semana siga transcurriendo con éxitos, mis amigos, con éxitos. Hoy, un gusto saludarles. Se me cuidan, mis amigos.